Tratables doctorantes, es un gusto estar con ustedes en esta segunda videocápsula informativa. Sean todos, todas bienvenidas y bienvenidos. En esta unidad 2 estaremos abordando la siguiente temática: sociología de la educación. Recordemos que la sociología de la educación es una rama de la sociología que analiza el fenómeno educativo desde una perspectiva social. Su objetivo es comprender la educación en el contexto social en el que se desarrolla, incluyendo la relación entre la educación y la sociedad. La sociología de la educación estudia la socialización como parte del proceso educativo, la relación entre la sociedad y la educación, la dependencia entre la educación y la economía, las instituciones educativas, los métodos y prácticas académicas y las influencias de la política, la economía y la religión en los procesos formativos. Sin duda, la sociología de la educación es un campo interdisciplinario que se nutre de aportes de sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas. Historia de la sociología en la educación. Recordemos que surgió en la primera década del siglo XX con el trabajo de Émile Durkheim. Sin embargo, ya otros pensadores se habían preocupado por la influencia mutua entre la sociedad y el sistema educativo. Entre ellos, el más importante fue Karl Marx. Karl Marx dio ideas previas. La historia es una lucha constante entre la burguesía, los que controlan los medios de producción, y el proletariado. El segundo grupo tendría que trabajar para el primero con el fin de subsistir, lo que provocaría todo tipo de desigualdades e injusticias. Para mantener tal estado, la burguesía utilizaba la educación de las masas y evitaba que éstas se rebelaran. Sobre todo, cambiasen el sistema. Por ello, Marx no creía que la educación fuese neutra, sino que tenía una gran influencia en la sociedad y a su vez estaba modelada por ella. De esta forma, sentó las bases ideológicas que más tarde llevarían a otros autores a desarrollar la sociología de la educación. Émile Durkheim, padre de la sociología de la educación, en 1902 dio un discurso en la Universidad de la Sorbona, considerado como el inicio de la sociología de la educación. Este autor veía la enseñanza como un intento de las generaciones adultas de influir sobre aquellas que todavía no tenían experiencia en desenvolverse en el mundo social. Para él, la educación, lejos de ser una simple transmisión neutra de conocimientos, era un medio de perpetuar
la propia existencia de la sociedad. Por lo tanto, existe una relación de interdependencia entre ambas que resultaba necesario estudiar. Una vez que Durkheim sentó las bases de la sociología de la educación, poco a poco una gran cantidad de autores empezaron a interesarse por esta disciplina y la fueron desarrollando con sus aportaciones. Uno de los pensadores que más influyó sobre el desarrollo de esta disciplina fue Max Weber, aunque no se dedicó exclusivamente a esta área. Sus ideas sobre la sociología en general y las funciones de las sociedades modernas tuvieron gran influencia en el rumbo que tomó esta disciplina social. Sin duda, el objeto de estudio de la sociología de educación analiza y estudia los ciertos elementos relacionados con los hechos educativos desde un enfoque social. Relación entre sociedad y educación entiende el sistema educativo como un medio, no solo para transmitir conocimiento a las nuevas generaciones, sino como un método de los adultos para influir en los más jóvenes y moldearlos a su imagen. La educación sería en realidad una manera de perpetuar la cultura. Como tal, ambas se influyen mutuamente y se hace necesario estudiarlas en conjunto para poder entenderlos. Sin duda, no intenta desarrollar métodos para mejorar la enseñanza ni nuevas estrategias educativas. Por el contrario, su enfoque está en comprender las bases que subyacen sobre el hecho educativo. Debido a su naturaleza, principalmente crítica de la educación en las sociedades modernas. Esta rama, la sociología, es capaz de provocar indirectamente cambios en el modo en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza. La meta principal de la sociología educativa es comprender la relación mutua entre sociedad y educación. En la práctica, esto se traduce en una serie de objetivos más concretos. Por una parte, los sociólogos de la educación intentan adquirir una visión global de los fenómenos sociales que influyen en el sistema educativo y de la forma en la que ésta afecta a la cultura, pero también tratan de entender los procesos sociales que se dan dentro de un salón y las dinámicas entre estudiantes y profesores. De esta manera, el sistema educativo se convierte en una especie de simulación de la cultura en general, donde se pueden estudiar las relaciones de poder y las dinámicas de grupos en un entorno controlado y más sencillo de analizar. Entonces, la sociología de la educación fomenta una actitud crítica ante la influencia que tiene la educación sobre la sociedad y viceversa. En este sentido, trata de inculcar el pensamiento crítico y la independencia frente a las ideas impuestas por el sistema educativo. Otro objetivo fundamental de la educación son entendidos como neutrales. Por ejemplo, el mantenimiento de una determinada cultura o la socialización de los más jóvenes, pues pueden ser aspectos tanto positivos como negativos del sistema de enseñanza. No olvidemos entonces que los objetivos son muy variados. Por una parte, la educación se encarga en ayudar al individuo y adaptarse a su medio social, además de capacitarse para
entrar en el mundo profesional y tomar su progreso y desarrollo individual. Apreciables doctorantes, fue un gusto estar con ustedes en esta videocápsula. Muchas gracias.